del mercado cambiario absolutamente negativa, que obviamente preanuncia problemas que son los que de alguna manera vamos a estar viviendo próximamente. Repite los resultados y la orientación del proyecto oligárquico que se puso en marcha en el 76, que se profundizó en los 90, que retomó Macri y que hoy conduce Milei. En el marco de un mercado interno más chico y con competencia del exterior, bueno, esto va a producir, y de hecho está produciendo una destrucción importante de empleo registrado. Yo creo que acá estamos frente a un modelo que en realidad termina mal, pero que puede prolongarse en el tiempo sobre la base de mecanismos de corto plazo, siempre en el marco de una inconsistencia que no resuelve, pero que además mientras dura no hace otra cosa que profundizar el daño. Subió la pobreza, se deterioró el aparato productivo y la Argentina está mucho peor que cuando empezó. Claudio. El kirchnerista Ernesto Tenenbaum llamó un econochanta a su radio exclusivamente para pegarle a Milei, pero quedaron en total ridículo. Claudio Lozano, uno de los econochantas que no pegó ni una, como Chousa o más Latón, se atreve a pronosticar que el plan de Milei va a tener problemas este 2025. Un verdadero cara dura, porque todos los economistas respetables proyectan un 2025 con crecimiento económico gracias a la baja de la inflación y la estabilización del plan económico de Milei. A ver, algunas veces lo conté y me parece que vale la pena para presentar esta nota. Cuando Marcelo Slotto y yo hablamos de política y economía todo el tiempo, y una cosa que varias veces a lo largo de los largos años que trabajamos juntos, él me dijo es, cuando vos pensás en economía, bueno, él respetaba a muchos economistas, pero siempre pon un ojo en el laburo que hace Claudio Lozano, porque tiene una mirada estructural y labura mucho para mirar cosas que la mayoría de los economistas no miran. Pero bueno, una mirada estructural muy distinta, uno podría decir muy esquemáticamente más a la izquierda que el resto de los economistas, pero bueno, Claudio, buen día. Ernesto Tenenbaum te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo te va? Inmejorable presentación. Bueno, primero feliz año nuevo, Claudio. Sí, ojalá. Bueno, a ver, contanos qué es lo que ves vos de este año de Milei. Mirá, veo primero que fue un año donde se amplificó al extremo la desigualdad en la Argentina sobre la base de un conjunto de políticas que no han hecho otra cosa que profundizar una redistribución absolutamente regresiva de los ingresos, con caídas del 19% en los salarios del sector público, del 4% en los salarios del sector privado formal, del 25% en la caída del salario de los sectores informales, una caída del gasto en previsión del 20% por parte del sector público, es decir, desinversión en el sector previsional y los jubilados, y junto con esto una destrucción de empleo, dominantemente de empleo registrado, del orden de los 180.000 puestos de trabajo, de los cuales 140.000 son del sector privado y 40.000 del sector público. Y del otro lado, una concentración de los beneficios, un aumento de las rentabilidades en una cúpula empresarial. Nosotros seguimos normalmente un panel de las principales empresas que cotizan en bolsa, que han visto crecer en el curso de este año o del año que pasó en prácticamente un 600% sus rentabilidades netas, siendo en todo caso el oligopolio petrolero el que ocupa el podio con incrementos que superan el 1000% en el curso del año. Junto con esto, la aplicación la puesta en marcha de un conjunto de normas que en todo caso establecen mecanismos que propician inversiones de saqueo sobre los recursos naturales de la Argentina, una situación prácticamente de tormenta perfecta en términos de achicamiento del mercado interno, apertura importadora que tiende a desarticular aún más el sector productivo de la Argentina, y terminando con un esquema de precios que ya conocemos, porque no es la primera vez que estas políticas producen estas cosas, que es un esquema de precios donde
se baja la tasa de inflación sobre la base de destruir el poder adquisitivo y el consumo interno, y al mismo tiempo aumenta la inflación en dólares, desacomodando la producción local respecto a la producción internacional, con lo cual estás en el peor de los mundos, poder adquisitivo destruido, obviamente con impactos negativos en materia de pobreza e indigencia, y por otro lado debilitas la competitividad de la economía argentina porque se incrementan en términos de dólares respecto al resto del mundo, y el resultado es que vos tenés, como tenés en los últimos 4 o 5 meses, una cuenta corriente del mercado cambiario absolutamente negativa, que obviamente preanuncia problemas que son los que de alguna manera vamos a estar viviendo próximamente. Todo esto en el marco de un formato estatal absolutamente represivo que comenzó con el protocolo antipiquetes y termina con el intento por decreto de meter a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y en una ruptura absoluta de los marcos institucionales y constitucionales de la Argentina. Esa es la visión que tengo de lo que ha pasado en el 2024, que de alguna manera repite los resultados y la orientación del proyecto oligárquico que se puso en marcha en el 76, que se profundizó en los 90, que retomó Macri y que hoy conduce Milei. A ver, Claudio, déjame por lo menos meter algunas cuñas en varias cosas que vos dijiste. A ver, me sale contarte las preguntas que yo me hacía cuando asumió Milei y la forma que fue evolucionando este año en mi discusión con lo que pensaba del plan Milei o lo que pienso del plan Milei. Cuando Milei asume, hace un ajuste o anuncia un ajuste muy fuerte, y yo digo, bueno, si va a hacer un ajuste, quiero ver si logra el equilibrio fiscal, porque muchas veces vos ajustás por el lado de los gastos, eso genera una recesión que se te ajusta por el lado de los ingresos, e hiciste un ajuste al pedo, no lograste el equilibrio fiscal. Da la impresión que gran parte del equilibrio fiscal, hoy sale el dato de que incluso superávit financiero en el año completo. Con lo cual, en esa discusión me la gana Milei. Después hay un grupo de economistas, diría yo, ortodoxos, empezando por Cavallo, que empiezan a decir, che, en el segundo semestre va a tener quilombo porque con este esquema cambiario no va a juntar dólares en las reservas, con lo cual mucha gente va a decir, che, no va a poder pagar la deuda, va a crecer el riesgo país, van a crecer los dólares paralelos y por lo tanto va a volver la inflación. O va a volver a crecer la inflación. Y lo que ocurrió fue lo contrario, es decir, el segundo semestre el tipo controla los dólares paralelos, baja el riesgo país y no tiene problemas con la inflación. Después está la discusión sobre la pobreza. Hay bastantes especialistas que están diciendo que la pobreza, después de haber subido muy fuerte con la mega devaluación, lo que se produjo fue una caída bastante fuerte de la pobreza porque se actualizaron respecto del peor momento los salarios a un nivel bastante mayor, no solamente de la inflación, sino sobre todo del crecimiento del precio de los alimentos. Entonces, cuando va pasando todo esto, me pasa a mí en términos de un tipo que por su formación cree que esto está mal diseñado y está diseñado de tal manera que termina igual que con Martínez de Oz, con Macri o con la dictadura. Yo tiendo a pensar eso, pero tengo la obligación de que si viene un libertario a esta mesa y me dice, escúchame, vos pensás esto, pero también pensaste que el ajuste no iba a generar equilibrio fiscal, vos pensaste que explotaba el segundo semestre, vos pensaste que la pobreza iba a subir de manera astronómica, subió pero después bajó. O sea, dame por lo menos la posibilidad de argumentarte que esto puede terminar bien. ¿Todo lo que digo para vos son boludeces? No, me parece que es profundizar el análisis. El modo en que se resolvió las dificultades de ajustar las cuentas públicas en un contexto recesivo no fue resolver el problema, sino profundizar el recorte del gasto a niveles prácticamente de un 30% en términos reales en el conjunto del año, con cuestiones que en términos sociales son efectivamente insostenibles y con postergaciones importantes de los gastos que también están produciendo efectos. Estas postergaciones incluyen, entre otras cosas, la cuestión energética, que, por agregar un punto en este sentido, comenzamos el año con cerca de 90.000 hogares con cortes de luz en el AMBA, ¿no?
Así que no es que resolvió el punto, de hecho la recaudación ha seguido cayendo, simplemente que la forma de resolverlo fue multiplicar el ajuste del gasto a medida que caía la recaudación, con el tema en términos de insostenibilidad social que supone un proceso de esa naturaleza. Respecto al otro punto, efectivamente los problemas cambiarios se plantearon y existieron, la ampliación de la brecha y demás, prácticamente a mitades del año 2024. Lo cierto es que apareció un shock externo que produjo un impacto sumamente relevante, que sí, efectivamente estaba por fuera de los cálculos de todos, creo que incluso del propio gobierno, ¿Qué es el blanqueo? Que era la magnitud que tuvo el blanqueo, y que ciertamente es lo que permitió mantener por la vía de lo que siempre conocemos, que es el denominado carry trade o bicicleta financiera, este proceso que en el curso del año ha permitido realizar rentas cercanas al 60-66% en dólares, de todos aquellos que cambiaron dólares para ponerlos en pesos y volver a dólares después. Obviamente sabiendo todos que todo esto implica luego un retorno de dólares muy por encima de los que entraron, y que además este tipo de sostenimiento de las cuestiones son sostenimientos de corto plazo. De hecho, objetivamente, en el marco del escenario internacional que se está abriendo, de la mano de lo que puede ser la política de Trump y el fortalecimiento del dólar, en el marco de la devaluación de Brasil y de China, en el marco de todo esto, ya hemos tenido algunos remesones en el curso de estos últimos días que prácticamente han puesto en cuestión el mantenimiento de la bicicleta financiera y han abierto interrogantes que tienen que ver con, con cuál va a ser el otro instrumento de corto plazo que va a permitir sostener esto que yo te mencionaba como cierre de lo que comenté económicamente, que es la combinación de desinflación en pesos con inflación en dólares, destrucción del poder adquisitivo con deterioro de la competitividad externa de la economía. Y yendo al punto de la pobreza, ahí hay varias cosas. La primera es que siempre que se induce una crisis que tiene como efecto un salto importante en precios, el indicador de pobreza por ingresos vuela y luego se va acomodando a un nuevo escalón. Habrá que ver si ese nuevo escalón está por encima del 38-40% que teníamos, al final del gobierno de Alberto Fernández, o si está por encima de esto. Hay que ver cómo se estabiliza, porque del mismo modo que la desinflación en pesos va impactando favorablemente en cierta leve recomposición de los salarios que nunca retornan al nivel anterior, porque entre otras cosas hay decisiones gubernamentales de impedir que las paritarias permitan recomposiciones en términos reales. Habrá que ver el otro efecto que empieza a tener mayor importancia en todo este tiempo que viene, es el impacto en materia de empleo. Los últimos datos de empleo muestran que hay 268.000 desocupados más, que en realidad hay 545.000 personas que, si bien tienen trabajo, buscan trabajo cotidianamente porque es un trabajo que no los satisface en términos de ingresos. O sea, hay 800.000 personas más que buscan laburo todos los días en la Argentina. Es decir, 1 de cada 4 de los que participan de la fuerza laboral busca trabajo. Y el efecto en términos de empleo sobre la base de esta tormenta perfecta que vive hoy el sector productivo, con una apertura a las importaciones, con un dólar retrasado, en el marco de un mercado interno más chico y con competencia del exterior, esto va a producir, y de hecho está produciendo una destrucción importante de empleo registrado. De hecho, el último dato del mercado laboral dice que hay 370.000 puestos de trabajo registrados menos en el tercer trimestre del 2024, que se compensan con 328.000 puestos de trabajo de carácter cuentapropista, autoempleo, es decir, el modelo changa es lo que se va firmando en el mundo laboral. Así que todo lo que vos planteás es absolutamente razonable para discutirlo en profundidad. Yo creo que acá estamos frente a un modelo que en realidad termina mal, pero que puede prolongarse en el tiempo sobre la base de mecanismos de corto plazo,
siempre en el marco de una inconsistencia que no resuelve, pero que además mientras dura no hace otra cosa que profundizar el daño. A ver, si hubiera acá en esta discusión un libertario, que tal vez en algún momento podríamos hacer un cruce, que a mí me resulta muy interesante, te diría, mira, o cómo interpreto yo, digo, mira, llegamos hasta acá donde nadie pensaba que podíamos llegar cuando empezamos, en lo político y en lo económico. ¿Cómo sigue esto? Es verdad, podemos tener problemas de corto plazo por todo el esquema cambiario, el dólar barato, la falta de dólares, etcétera, pero va a venir una guita del fondo el año que viene. Con esa guita del fondo tiramos hasta que empiece a incrementarse, quizá a niveles geométricos, todo el aporte de dólares que va a llegar del área energética, minera, etcétera. La Argentina, bueno, a mí me parece que está cambiando en eso. Es un país que de repente, de faltarle dólares, probablemente en pocos años le empiecen a sobrar dólares por esta vía. Entonces, hay una línea de tiempo que podría ser pensada como como una cosa de, por supuesto, con 1000 desafíos, porque si entra guita por ese lado, tenés el quilombo de cómo mantener la industria. Si el dólar está barato, tenés quilombo de un montón de sectores de la economía que pueden caerse con eso, y en todo caso se verá si el gobierno es salvaje, como dice su discurso respecto del tema, o un poco más pragmático, como muchas veces es su práctica. Pero, digamos, quiero poner en cuestión la idea de que esto necesariamente termina mal en el contexto que estoy describiendo. Mirá, por eso dije, primero, esta es una política que termina mal, que se puede mantener en el tiempo por mecanismos de corto plazo, pero que mientras dura, la duración puede ser muy larga, si es que no hay una discusión política que la limite, y creo que ese es un punto clave de este tiempo que hemos transcurrido. Claramente, si todo esto ha ocurrido en la Argentina, no ha sido por Milei, ha sido por la complicidad del PRO, de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, en términos, digamos, proporcionales diferentes en cada uno de los casos, pero que han hecho posible que estas barbaridades que han ocurrido ocurran. Pero vos mencionaste el tema del fondo. Ahí hay un primer punto, que es que el fondo en general, hasta el momento, habrá que ver si la presencia de Trump modifica la cuestión, establece mecanismos de apoyo sobre la base de la corrección cambiaria. Esto es lo que ha venido planteando el fondo en la propia discusión con Milei, que Milei, o mejor dicho, que la política económica de Milei no quiso tomar. Esta discusión estuvo presente a mitad del año pasado y Milei eligió el camino de la dolarización endógena, que terminó con el proceso del blanqueo y demás. En realidad, el fondo habrá que ver si permite ayuda financiera a la Argentina sin exigir cambios en términos del régimen cambiario. Este es un primer punto, porque en tanto y en cuanto lo exigiera, indudablemente vamos a volver a tener problemas en materia de precios, porque en realidad nadie puede eludir el hecho de que no está claro que en la Argentina, si se recompone la actividad económica en el mercado interno y si se modifica la situación cambiaria, los problemas de precios no vuelvan a estar con nosotros. El otro elemento de la ayuda del fondo es que la ayuda del fondo sin corrección cambiaria implica disponer de 15.000 o 20.000 millones de dólares para garantizar la salida de aquellos que han venido realizando el carry trade, incrementando en 20.000 millones de dólares la deuda de los argentinos y consecuentemente el pago de intereses en la composición del gasto público en beneficio de la deuda y en desmedro de las otras funciones que el Estado tiene que cumplir. Así que efectivamente, más allá de que es una solución de corto plazo, en todos los casos implica daño. Y el otro punto que vos mencionás es importante señalarlo, porque se ha venido sobre todo desde el discurso más conservador y demás, e incluso de cierta heterodoxia que ha sido concesiva en estos puntos, el tema de plantearse la salida exportadora y tener siempre alguna suerte de meca futura que nos va a resolver la vida, pasando por alto que por lo general
ese salto exportador, que en realidad tiene en general un nivel de concentración en pocas manos y altos niveles de extranjerización, y donde los mismos que exportan al mismo tiempo importan, se endeudan, fugan divisas y pagan utilidades al exterior. En realidad hace ya mucho tiempo que la restricción externa de la Argentina no pasa por el problema productivo y comercial. Si vos tomás el periodo 2003-2023, 20 años, la Argentina tuvo un saldo comercial en bienes equivalente a 270.000 millones de dólares. Pero lo que pasa que en esos mismos 20 años pagó 122.000 millones de dólares de intereses por pago de deuda pública, remitió al exterior 40.000 millones de dólares por utilidades al exterior de las firmas transnacionales que operan en el país, y se fugaron capitales por 190.000 millones de dólares, consolidando una salida de divisas de 340.000 millones de dólares, que obviamente se chupó todo el saldo comercial y obligó a mayor endeudamiento. La restricción externa de la Argentina no pasa por el saldo exportador, sino por la existencia de mecanismos financieros, de endeudamiento y de niveles de extranjerización que permanentemente la hacen, aún con saldos exportadores positivos, terminar teniendo problemas de déficit externo. Y de hecho, el último boom exportador que se pensaba que iba a solucionar todos los problemas de la Argentina, ya pasó, que fue el de la soja. Y en realidad, ¿qué pasó con el boom exportador de la soja? En paralelo con la suba de ese boom exportador, subió la pobreza, se deterioró el aparato productivo, y la Argentina está mucho peor que cuando empezó, Claudio, el boom exportador de la soja. Jairo te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Me dan ganas de engancharme con una pregunta sobre todo esto que decías al final, porque es muy disruptivo tu planteo por fuera del consenso de, no sé, la promoción de Vaca Muerta, que va desde el macrismo hasta el kirchnerismo, incluido a Milei. Me da ganas de preguntar en términos generales, pero para vos, Claudio, ¿qué hay que hacer con los recursos naturales que tenés en minería, en petróleo, en gas? ¿Hay que explotarlos con una empresa nacional sin capitales extranjeros? ¿Hay que convocar esos capitales extranjeros pero usar los dólares de otra manera? ¿Hay que ponerle límite?